Muy buenas, distinguidos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso a miembro correspondiente nacional del doctor Wilfredo Lozano, quien en tan solemne ocasión ofrecerá su discurso sobre el tema Balaguer, reflexiones sobre el pensamiento conservador dominicano. Saludamos a la mesa de honor, integrada por el honorable presidente de esta Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, el licenciado Juan Daniel Valcárcel, vicepresidente de esta Academia, licenciado Raimundo González Bocar, miembro de la actual directiva de esta Academia, y al distinguido académico Wilfredo Lozano, quien hace su ingreso como miembro correspondiente nacional a esta Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los expresidentes de la Academia de número, correspondientes y colaboradores que nos siguen por las redes sociales, a los familiares del doctor Wilfredo Lozano, su señora esposa, que está también presente, así como los amigos y amigas que siguen las actividades de la Academia Dominicana de la Historia. A seguidas llamamos al honorable presidente de la Academia de Historia, quien tiene unas palabras de bienvenida. Un saludo cordial a todos los que nos ven en este acto tan importante para la Academia Dominicana de la Historia, como lo es el ingreso como miembro correspondiente nacional del doctor Wilfredo Lozano. El doctor Lozano fue elegido por la Asamblea de Miembros de Números, que se celebró el 19 de noviembre del año 2019. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tanto tiempo desde que fue elegido el doctor Lozano y la celebración de este acto? Nada más evidente que la razón fue la pandemia que durante el último año ha azotado no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Sin embargo, quiero dejar constancia de que para nuestra institución, la Academia Dominicana de la Historia, hoy es un momento de una inmensa alegría, porque vamos a contar ya de manera orgánica con la presencia de uno de los intelectuales vivos más sólidos del país, como lo es el doctor Lozano. Y esto no es porque lo diga yo, sino porque su dilatada obra escrita, publicada, sus conferencias, su quehacer académico en las universidades, en Flaxo y en otras instituciones, no me dejan mentir. Y contar con un recurso humano e intelectual del calibre del doctor Lozano para cualquier institución debe ser un timbre de orgullo. De manera pues que reitero la satisfacción que siente la Academia por el ingreso hoy del doctor Wilfredo Lozano como miembro correspondiente nacional. Vamos a leer un resumen de la semblanza del doctor Wilfredo Lozano. Un resumen porque su dilatada trayectoria es muy amplia. Sociólogo dominicano, estudió en la Universidad Autónoma Santo Domingo, realizó sus estudios doctorales en Ciencias Sociales en el programa doctoral El Colegio de México, fue el primer director fundador
del Programa Dominicano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en 1984. Posteriormente, de 1996 a 2000, fue secretario general del sistema FLACSO latinoamericano. Fue miembro fundador del Consejo de Redacción de la revista Realidad Contemporánea. Asimismo, fue director y fundador del Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe de la FLACSO, de 1996 al 2000. Fundó en el año 2000 el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales, CIES, de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, del cual fue director desde el 2000 hasta el 2010. Ha sido profesor e investigador visitante del programa de doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de México, del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, del programa de graduados de Johns Hopkins University, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de la sede de FLACSO en México. Ha escrito 14 libros y publicado en colaboración más de 10 títulos. Entre sus obras cabe destacar La dominación imperialista en la República Dominicana, 1900-1930, publicado en 2 ocasiones, en 1976 y en el 2016. El reformismo dependiente, política, economía y sociedad en el gobierno de los 12 años de Balaguer, 1966-1978, publicado en 2 ocasiones, en 1985 y en el 2020. Después de Los caudillos, ensayos sobre política y sociedad en la República Dominicana contemporánea, en el 2004. Los trabajadores del capitalismo exportador, economía exportadora, mercado de trabajo e industrialización por sustitución de importaciones en la República Dominicana, en el año 2002. La paradoja de las migraciones, el Estado dominicano ante la inmigración haitiana, en el 2008. La razón democrática, cultura política, desarrollo y clientelismo en la democracia dominicana, en el 2013. Y la política del poder, la crisis de la democracia dominicana en el siglo XXI, en el año 2017. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales de la República Dominicana en el 2010, otorgado por la Fundación Corripio. Actualmente es profesor e investigador de los departamentos de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director del Instituto Nacional de Migraciones de la República Dominicana. A continuación, tendremos el discurso de ingreso a esta Academia Dominicana de la Historia del prominente sociólogo, investigador y académico Wilfredo Lozano. El título de su discurso: Balaguer, reflexiones sobre el pensamiento conservador dominicano. Me voy a quitar esto. Saludos, distinguido señor presidente de esta honorable Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, integrantes de la mesa presidencial, miembros de número de esta academia y miembros correspondientes, distinguidos invitados e invitadas, amigas y amigos todos. Es para mí un honor y una distinción que la Academia Dominicana de la Historia me haya elegido como miembro correspondiente de su distinguida casa. En esta academia tengo grandes amigos, a quienes espero no defraudar con las responsabilidades que asumo con esta designación. Con esta academia me unen cálidos lazos intelectuales y humanos. De modo pues
que ante los apreciados miembros de esta academia no puedo menos que confesarles que me siento comprometido, entusiasmado y, por qué no decirlo, feliz ante la decisión que ustedes han tomado, la cual espero no defraudar. Aunque no soy historiador de formación profesional, mi compromiso con la historia ha sido parte constitutiva de mi desarrollo profesional e intelectual como sociólogo. Ya desde mis primeros escritos, ese compromiso lo he hecho explícito. Para mí ha sido una tarea habitual y también una permanente herramienta de trabajo asumir la historia como la contraparte necesaria del trabajo sociológico, de forma tal que en la práctica casi no distingo lo que puede conceptualizarse como el producto del trabajo historiográfico del sociológico, al menos en lo que a mí se refiere. El trabajo que expondré ante ustedes es un ejemplo de lo que acabo de afirmar. Hoy, bajo el título Balaguer, reflexiones sobre el pensamiento conservador dominicano, espero que ustedes puedan apreciar en esta exposición que los límites entre la mirada sociológica y la tarea historiográfica, en última instancia, no existen. Inicio ahora propiamente la exposición formal. Balaguer fue el político más importante de la segunda mitad del siglo XX en la República Dominicana. No por el hecho de haber permanecido al frente del Estado 22 largos años, pues otros han sido más longevos en el control del poder, como son los casos de Ulises Seró en el siglo XIX y el propio Trujillo en el siglo XX. Paradójicamente, a mi juicio, la centralidad de Balaguer en la política dominicana no se aloja simplemente en su trayectoria como gobernante, donde lo esencial de su experiencia fue, no cabe duda, encabezar una restauración conservadora y autoritaria del orden político, tras la Guerra Civil de 1965. Su importancia radica en haber logrado imponer un pensamiento, una manera de obrar en el conjunto de la élite política dominicana que asumió las riendas del poder a raíz de la desaparición de Trujillo de la escena histórica hasta nuestros días. Balaguer no se propuso constituirse en el ideólogo del conservadurismo político dominicano contemporáneo. Si lo logró, y esa es mi tesis, fue como resultado o subproducto de su accionar político en la difícil coyuntura de finales del siglo XX. Esto debido a la propia debilidad política e incapacidad hegemónica de la élite dirigente, no solo desde el flanco conservador, sino sobre todo del liberal. Por lo demás, la fuerza del balaguerismo como corriente política, si cabe el término, se evidenció en el sometimiento de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tradicional organización de centroizquierda, a las ideas del caudillo conservador, luego de su alianza en el 96 con el Partido Reformista Social Cristiano de Balaguer, en la lógica del ejercicio político, adoptando su punto de vista en cuanto al rol dirigente del Estado y su manejo clientelar para el control de las clases peligrosas y la producción de la legitimidad política que demanda el ejercicio de la dominación. Esto se ha visto más claramente en la clase política dominicana en su conjunto, la cual ha hecho del proceder balaguerista el ideal del manejo exitoso de la política, mantenerse en el poder. De esta forma, dicho discurso logró imponer en los actores políticos el canon doctrinal del eje central de su conservadurismo, el nacionalismo antihaitiano. Por esa simple razón, me parece que vale la pena tratar de desentrañar su pensamiento político, los orígenes de ese pensamiento. No se puede hablar del accionar político de Balaguer como algo homogéneo y único, mucho menos de su pensamiento político. Como sujeto histórico, Balaguer sostuvo una asombrosa capacidad de respuesta
ante los contextos cambiantes en los que le tocó vivir y mostró una extraordinaria capacidad de adaptación. Visto así, como intelectual, en Balaguer pudiéramos distinguir esencialmente 3 o 4 grandes momentos articuladores de su pensamiento, en los cuales se reconocen puntos fuertes que lo unifican en su trayectoria histórica. Sin embargo, para apreciar la naturaleza de ese recorrido, no queda otra alternativa que discutir la especificidad de cada momento histórico. En primer lugar, no podemos entender a Balaguer como intelectual al margen de la compleja coyuntura que llevó a Trujillo al poder. En esa circunstancia de gran frustración de la intelectualidad ante el asomo o amenaza de la vuelta al caudillismo que caracterizó la política dominicana anterior a la ocupación del 16, tras el intento continuista de Horacio Vázquez, paradójicamente en la búsqueda del poder y la estabilidad del Estado, una parte significativa de la intelectualidad apostó por el militarismo trujillista que se hizo presente con la llamada Revolución de Febrero de 1930. Digo paradójicamente porque esa intelectualidad buscaba un orden político negador del caudillismo que Trujillo afirmó en una vertiente totalitaria. En la apuesta por el orden autoritario del trujillismo, que Trujillo afirmó en una vertiente, en la apuesta por el orden autoritario del trujillismo, Balaguer y su generación encuentran su entrada a la política, o con mayor precisión, su acceso al poder en el Estado. De alguna forma, esos intelectuales conformaron un pensamiento que intentó abrir en el Estado un espacio de modernización, aunque con un alto costo autoritario, en la búsqueda de lo que entendían era el progreso. A partir de ese punto, la intelectualidad que apoyó a Trujillo y en principio trató de llevar al régimen su proyecto ideológico en su práctica de Estado, su propia visión del mundo, se vio obligada a reconvertir ese proyecto y adaptarse a las condiciones totalitarias que finalmente impuso el régimen trujillista. En un primer momento, esa intelectualidad vio en Trujillo una especie de mediación modernizadora necesaria para el progreso del país, sobre todo para la modernización del mundo rural y su pacificación política heredada del caudillismo rural. En ambos niveles podría decirse que triunfó, pues la dictadura en su primera fase logró con éxito y no sin violencia la desmovilización y liquidación del caudillismo de base campesina e impulsó una reforma modernizadora del mundo agrario. Sin embargo, en una segunda fase, el régimen trujillista mostró un rostro más violento, paradójicamente unido a sus esfuerzos industrializadores orientados al mercado interno y la sustitución de importaciones, así como a la nacionalización del eje de la integración al mercado mundial, la economía azucarera. En esta segunda fase, en que la dictadura asumió un rostro político despótico, la élite intelectual tuvo que desdoblar su visión del mundo y pasar del afán modernizador inicial y su esfuerzo por el orden político estable como condición del progreso a una visión racionalizadora del monopolio de la violencia por parte del Estado, al tiempo que fue defensora de un nacionalismo autoritario antihaitiano, a lo que se unía en la fase tardía un perfil anticomunista en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, mientras en la primera fase de la dictadura trujillista los intelectuales cimentaron su actuar político y presencia en el Estado en una ideología del progreso y la modernización, sin abandonar el autoritarismo y paternalismo y la insistencia en la idea del progreso como lo nuevo que había traído Trujillo a la nación, en una segunda fase en su discurso pasó a tener cada vez más importancia el nacionalismo conservador, antihaitiano, una fuerte presencia militarista y una importante apelación al comunismo, como ya sostuve. En esa trayectoria Balaguer fue un dócil representante del proyecto descrito. Sin embargo, aún siendo joven, desde los inicios de la dictadura trujillista definió una línea propia. El primer punto que quisiera destacar
Aquí es su bajo perfil burocrático y la búsqueda perpetua de la eficiencia en la gestión administrativa del Estado. El segundo aspecto es su nacionalismo y rechazo a Haití. Y por último, su clara inclinación reformista, donde la reivindicación de las reformas en el mundo agrario ocupaba un lugar central. Aún así, Balaguer tiene una diferencia importante respecto a su generación en la visión del Estado. En la visión del Estado y del orden político, así como en el interés por la clase media. En este último sentido, rechazó siempre la idea de la democracia como el orden político deseable, al tiempo que veía en la clase media el grupo social que podía asumir la idea del progreso, pero sobre todo sostener socialmente las bases de la propiedad privada como principio ordenador de la sociedad. A esto se suman dos aspectos: su visión redentora del líder y su convicción del papel del Estado como el agente que impulsa el progreso y principalmente el orden social y político. ¿Me puedo beber esta agua o esta agua está...? Ok. No, porque puede estar contaminada. Muy bien. En el caso concreto que nos ocupa, pudiéramos decir que en Balaguer se observan tres grandes momentos o fases en la evolución de su pensamiento. En un primer momento, durante toda su experiencia como intelectual y burócrata al servicio del dictador Trujillo, predomina un claro estatismo nacionalista, unido a una imagen redentora de la política, donde el líder es asumido como el salvador de la nación y cohesionador del Estado, y este último como el demiurgo de la nación y el agente de la modernización. Tras la muerte de Trujillo, en el pensamiento de Balaguer se acentúa el sesgo reformista de su discurso y pasa a ocupar un lugar predominante la función redentora del líder en una clara visión bonapartista, donde la cuestión militar es objeto de gran preocupación, pero ello no altera la concepción general en la cual el Estado sigue siendo el agente cohesionador del cambio, pero también asume un discurso populista que se desarrollará en su segundo gobierno del 86 al 96 del siglo XX. Esta segunda fase cubre un largo periodo desde el 61 hasta el 78. Una tercera y última fase abarca la etapa 78 al 96 y se prolonga hasta su muerte. En esta fase tardía, la función populista del liderazgo redentor pasa a ocupar un lugar central, aceptando con realismo la democracia como forma de gobierno. Como intelectual, a lo largo de su extensa trayectoria, se destaca la recurrencia o permanencia de ideas inalterables que unificaron toda su obra: la centralidad del Estado para la articulación de la nación, el autoritarismo político en la gestión de gobierno, la función redentora del líder providencial en la unidad del Estado, el reformismo conservador como solución al conflicto político, como modalidad de desarrollo y remedio para evitar el desorden social, entre otros asuntos. Vamos a detenernos un poco en lo del Estado. Lo expuesto hasta aquí podría inducir a una lectura errática del proceso descrito y llevarnos a pensar que en Balaguer siempre hubo una constante adaptación a la situación política vivida y que en consecuencia un incesante dinamismo de las ideas. Por el contrario, hay invariantes generales de su pensamiento que le permiten su ágil adaptación a las cambiantes situaciones políticas. Es un poco lo inverso. Desde los años 30 del pasado siglo XX se mantiene una coherente presencia discursiva a lo largo de su trayectoria política, que va desde los inicios de la dictadura hasta el 2002. No creo exagerar si planteo que para Balaguer la principal constante fue el realismo político, que lo conducía a una visión descarnada de las relaciones de fuerza en la toma de decisiones. Orientado por esta premisa, asumió la salida de la escena política en 1961, en el 65 negoció en silencio con Estados Unidos su regreso al país y aceptó los compromisos que exigían las fuerzas conservadoras y sobre todo los propios Estados Unidos
para volver al poder en el 66. Resistió como pudo el aplastante triunfo de las fuerzas democráticas dominicanas agrupadas en el PRD, cuando Antonio Guzmán obtuvo el triunfo electoral en el 78. Se adaptó a la competencia democrática como opositor al PRD en el poder entre el 78 y 86, aunque la idea de la democracia competitiva le disgustara. En este último sentido, al regresar al poder en el 86, no respetó nunca la idea de la igualdad de las reglas de la competencia política en la vida democrática, y siempre que pudo se las arregló para alterar lo que las urnas indicaban. Finalmente, en un movimiento audaz e inteligente, acordó un pacto político en 1996 con sus adversarios históricos de izquierda, agrupados en el PLD, a fin de impedir el ascenso al poder de las fuerzas socialdemócratas que el PRD y Peña Gómez representaban. Y logró, de esta forma, que finalmente sus ideas se hicieran predominantes en la política dominicana al inicio del nuevo siglo XXI. Sin embargo, el complemento de ese descarnado realismo era la presencia constante del Estado como categoría articuladora del orden social, sobre todo como instancia cohesionadora y ejecutora del poder político. Balaguer, quien acompañó a Trujillo en la experiencia de la dictadura más que cualquier otra personalidad intelectual de su generación, fue la figura que produjo una visión más coherente de la función central del Estado en la construcción nacional. Esa idea del Estado como el verdadero demiurgo y articulador de la sociedad funda la visión balaguerista de la construcción nacional. A mi criterio, Balaguer estaba convencido de que la sociedad encontraba en el Estado su espacio de cohesión y su momento político fundador como comunidad de cultura. Esto se debía a la conquista ibérica, en la que el hecho colonial se impuso primero como Estado colonial y luego, como producto derivado, adquirió articulación social. Esta visión fue el resultado de un enfoque general del desarrollo histórico. La nación no encuentra su origen en sí misma, sino en el momento fundador del Estado. En este punto, Balaguer no se apartaba mucho de la manera en que los intelectuales dominicanos de la primera mitad del siglo XX veían el Estado como la fuente del orden social. En la visión predominante del problema es clara la figura de Américo Lugo, en cuya obra se aprecia la convicción de que la sociedad dominicana no es propiamente una nación, por cuanto no había allí un Estado moderno fundador. En Peñavalle se repite la misma idea, pero orientada al rechazo del vecino del oeste y por vía de consecuencia desplazando la visión juridicista de Lugo por una mirada nacionalista y cultural, donde Haití, como amenaza permanente, explicaba de alguna manera el vacío estatal. La novedad balaguerista no es la idea del papel del Estado en la construcción de la nación, Américo Lugo, que sí lo planteó, o el nacionalismo, que explica la ausencia de un proyecto nacional estatal como producto de un enemigo externo, que Peñavalle, en el proceso de construcción de la independencia política. Balaguer aporta otra cosa, la idea del poder del Estado como el agente que debe crear el orden social necesario para la articulación de la comunidad política. Lugo asume el asunto mediante un enfoque jurídico-cultural. Peñavalle reduce el problema al peligro del enemigo externo. Balaguer indica, finalmente, que se trata de la articulación de un proyecto político, de una voluntad de poder. De este modo, para Balaguer, la sociedad sin el poder del Estado no puede cohesionarse y articularse como comunidad política y sobre todo como comunidad de cultura, como nación. Por ello, la apuesta de su generación, que inició su vida ciudadana durante la ocupación del 16 y se desarrolló durante la dictadura de Trujillo, fue la del orden y el progreso, una manera de pensar la modernidad que en el enfoque estatista asumido entrañaba el peligro autoritario y conducía a la cuestión de la fuerza y el poder. De alguna forma, en las postrimerías de la dictadura, cuando Balaguer llega por primera vez al poder en 1961 y sobre todo tras su ascenso a la presidencia en el 66,
a lo largo de sus experiencias de 22 años de gobierno, aplica un argumento general que cuestiona sus mandatos. Para poner orden en el país necesitamos un Estado organizado, un poder fuerte. Pero Balaguer es también un realista y por ello reconoce que para impulsar su proyecto debe contar con las fuerzas sociales existentes y las cuotas de poder que controlan. Tiene que coexistir con el producto histórico que estaba demarcando las condiciones de la acción de ese mismo Estado. Esto nos lleva a un último punto. Balaguer es un político cuyas ideas deben ser tomadas muy en serio para entender su accionar histórico. No se trata de un mero líder populista, que en el fondo no asume compromisos ideológicos de ningún tipo. En diversas obras se adhiere a las ideas de Carlyle. En diversos escritos cita el ensayo del pensador inglés El papel del héroe en la historia. A Balaguer le atrae mucho la idea de un hombre providencial como agente dinámico del cambio histórico. De esta forma, bajo ese argumento, toda una generación trató de justificar el ascenso de Trujillo al poder. Por lo demás, en el contexto de la época, circulaba un cierto bonapartismo criollo, justificador de la acción de los caudillos latinoamericanos, por ejemplo, en la obra de Vallenilla. En este clima intelectual, en el fondo, la idea era que solo con hombres fuertes se alcanzaría la cohesión y unidad del Estado y que en un marco político, con ausencia de instituciones ordenadoras del poder, solo con una mano fuerte, con carácter, garras y lucidez, podía articularse la voluntad colectiva que requería la estabilidad política y el cambio modernizador, el progreso. En ese etos político, Balaguer estaba convencido, no cabe duda, de que Trujillo fue un hombre providencial. A su juicio, de alguna manera, Trujillo cumplió una necesidad de la historia. Con sutil elegancia, Balaguer afirma que también tenía una suerte de destino, era por tanto una especie de Julio César. En el contexto del post-trujillismo, sobre todo a partir de 1966, esta tesis adquiere un sincretismo bonapartista. En tal coyuntura, ese destino era revelado por la incapacidad oligárquica para gobernar, la ausencia de una clase empresarial e industrial moderna y el hecho de que los militares sencillamente se proponían apropiarse del botín del Estado. Balaguer afirmó en varios discursos y en su rendición de cuentas ante el Congreso en el 74 que también él era de alguna manera un hombre providencial, porque solo él tenía la capacidad para armonizar las fuerzas oligárquicas y militares y el débil empresariado en un proyecto político coherente. Un enfoque de este tipo posiblemente genere más problemas de lo que resuelve. Por lo pronto obliga a reconocer que el argumento balaguerista, para sostenerse, debe apelar a un espacio social que el débil empresariado y la vieja oligarquía no tienen, pues sus bases sociales son muy débiles. Se trata del peso del campesinado en la composición social de la nación. Balaguer, como Luis Bonaparte, asume que él representa la masa principal de la nación, los campesinos, por ser en la práctica el heredero moderno de la dictadura, aunque obra en condiciones distintas. A partir de ahí, ese punto define un discurso que le permite alcanzar el liderazgo en el ejército, expresión armada del poder dictatorial disuelto, pero también y quizás sobre todo, expresión difusa del mundo campesino. Con esa visión, tras su ascenso al poder en el 66, nos guste o no, la idea del Estado pasa a albergar la propuesta de la reforma social desde arriba, en un formato autoritario heredado de la dictadura y también un compromiso político muy distinto al que la causó. Se trata del bonapartismo. Bajo la dictadura de Trujillo, el Estado y en esencia Trujillo pretendían asumir la representación del campesinado, pero en una clave despótica, que negaba todo espacio político a las clases que tradicionalmente controlaron el poder hasta la llegada del dictador en 1930, los terratenientes, los comerciantes y la élite política tradicional de ascendiente caudillista. En la segunda modernidad que Balaguer inaugura en el 66,
Se mantiene el sesgo conservador y la marginación de las clases dominantes tradicionales, pero ahora los campesinos se convierten en el sostén de un orden político por definición inestable, que incorpora a las clases dominantes tradicionales, pero las margina políticamente. Convierte a los militares en el verdadero partido del orden, pero los somete a un modelo fraccional entre sus mandos que les quita ese poder. Sostiene de ese modo el equilibrio político del Estado en un juego de bloqueos de poderes, precisamente para armar uno nuevo del que Balaguer es su usufructuario, representante, expresión y líder. Esta discusión nos trae consigo un nuevo elemento, el del carácter elitista de la modernización. En general, las reformas modernizadoras en el capitalismo vienen siempre desde arriba. Los británicos en el siglo XVII hicieron su revolución política apoyándose en una clase terrateniente en proceso de cambio hasta convertirse en una burguesía rural, cuya clara expresión fue el triunfo de Cromwell sobre la corona en el Parlamento. En este caso, los británicos articularon la primera experiencia capitalista moderna, pero no desde la aristocracia monárquica. Fueron medianos y pequeños propietarios campesinos los que se transformaron en burguesía rural, los que sostuvieron el cambio hacia el capitalismo manufacturero y luego industrial, mientras los comerciantes de las ciudades terminaron siendo exportadores. Aún así, el resultado fue un acuerdo entre esa emergente burguesía de base rural y la aristocracia monárquica. Con ello se completaba el primer gran capítulo del sistema mundial capitalista moderno de base industrial. Estados Unidos produjo quizás la única revolución política burguesa moderna desde abajo, apoyada en los granjeros o farmers que controlaban la producción agrícola en el oeste del país y la pequeña burguesía manufacturera del este. En Francia, la revolución del 89 la dirigió la burguesía de las ciudades y del medio rural, pero con un gran apoyo de las masas campesinas y las capas intelectuales herederas de la Ilustración. Sin embargo, en la mayoría de los países del tercer mundo, el proceso modernizador no se verificó como la experiencia clásica en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En Rusia, la transformación industrial fue una tarea del Estado, primero bajo los zares, luego con los bolcheviques. En el gigante asiático, China, más allá del masivo apoyo campesino al Partido Comunista, fue su élite de ese partido la que dirigió la revolución guiándola hacia un formato campesino. Luego de la muerte de Mao, el proceso modernizador se orientó hacia la industria urbana y en el siglo XXI hacia la economía informacional, tras la nueva escena de la globalización, pero el proceso fue igualmente elitista y desde arriba. En Japón, el esfuerzo industrializador partió del Estado y los grandes señores de la guerra. En México, la revolución del 10 fue campesina en su base, pero estuvo orientada y dirigida por una élite urbana que logró transformarse en partido-Estado, el famoso PRI. Ese es el clima en el que se movió la élite intelectual dominicana al momento del ascenso de Trujillo al poder. Por ello no debe asombrarnos, el dirigismo estatal que defendía la élite política y la convicción de los intelectuales de que solo un Estado fuerte podía asegurar lo que en esa época se definía como el progreso. Por otro lado, cuando Balaguer impulsa la industrialización por sustitución de importaciones en su segunda fase, a partir del 68, la idea predominante en la región era la de la CEPAL, que impulsaba un movimiento de cambio desde arriba, liderado por el Estado. Por todo esto, no debe extrañarnos el convencimiento de Balaguer de que el proceso modernizador y el desarrollo solo podía impulsarlo el Estado, o más bien debía orientarlo y dirigirlo. Pero Balaguer era un hombre conservador. Le tenía terror a la revolución, es decir, al cambio rápido, profundo, que implicaba grandes rupturas en la sociedad. En el fondo, ese terror a la revolución era más bien el miedo al pasado dominicano de la época de las montoneras, pero sobre todo su rechazo a la idea de la acción de masas que cuestionara el poder de la élite. Aún así, Balaguer, como reformista, no podía ocultar una cierta vena de simpatía
hacia quienes propugnaban el cambio revolucionario, lo cual nunca puso en riesgo su convicción conservadora, su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y su ortodoxia anticomunista. Cuando Balaguer se acerca a Fidel Castro en los años 70, lo hace claramente por conveniencias políticas y específicamente económicas en el mundo azucarero, del cual República Dominicana y Cuba formaban parte. Pero eso no puede ocultar que entre ambos líderes hubiese un reconocimiento recíproco. De la misma forma, cuando Balaguer legaliza al Partido Comunista, lo hace por determinantes políticos, a fin de presentar una imagen de liberalización del régimen autoritario que dirigía. Pero no era falsa su confesión de que los miembros del PSD eran algo así como los integrantes de izquierda de una élite de pensamiento. Balaguer lo creía así, aunque en su régimen se produjeron cientos de asesinatos de figuras de izquierda y del PRD, incluidos militantes del PSD, como es el caso de Orlando Martínez. Las anteriores consideraciones son importantes para comprender la jugada maestra de Balaguer al final de su vida. En los años 90, en la última fase de su segunda administración, se enfrentó a un momento de cambio muy difícil. El modelo económico que había manejado con destreza en su primera administración, basado en las exportaciones tradicionales y la industria sustitutiva de importaciones, se había desplomado. En su defecto, había emergido un nuevo modelo exportador de servicios en torno al turismo y en correspondencia se había fortalecido un nuevo empresariado con mayor autonomía del Estado y estrechos lazos con los poderes tradicionales ligados a la banca y al capital financiero. Inicialmente, Balaguer apostó por no asumir la nueva racionalidad económica y neoliberal exportadora de servicios. Optó por un modelo neokeynesiano de estímulo a la demanda por la vía del gasto del Estado, que condujo, como sabemos, a la crisis fiscal, la inflación y una severa contracción económica. En esas condiciones se vio forzado a un gran acuerdo con el alto empresariado, lo cual trajo como consecuencia la pérdida del control por parte del Estado de los ejes dinámicos de la economía, azúcar, energía, comunicaciones y banca. Para nuestros fines es central la dimensión propiamente política de ese acuerdo. Con este, a cambio de permanecer en el poder, Balaguer aceptó el canon neoliberal en la economía y con ello que el Estado no podía continuar siendo el eje y guía del control del proceso de desarrollo. Claramente, esto implicaba que el estatismo del proyecto reformista de Balaguer había perdido vigencia histórica. En el 94, Balaguer repitió su accionar político en las elecciones, pero esta vez se vio con claridad el fraude electoral que organizó su partido. Ello condujo a una dramática crisis política. Balaguer llegó a un acuerdo con Peña Gómez, líder del PRD y principal afectado. El acuerdo cristalizó en un compromiso de reforma constitucional y el acotamiento del nuevo periodo de gobierno de Balaguer a 2 años, 94-96. Además, transformó las bases institucionales de la política de partidos al introducir el balotaje o segunda vuelta, crear el Consejo Nacional de la Magistratura e incluir el voto de los dominicanos en el exterior. En 1996, los resultados electorales indicaron los frutos del nuevo compromiso conservador. La alianza entre Balaguer y el PLD, tras la candidatura triunfante de dicho pacto, que fue Leonel Fernández, inició una nueva fase en la política de partidos al abrir el camino para que hoy pudiera imponerse en el imaginario político la mirada conservadora que Balaguer había producido. Veamos ahora algunos puntos más prosaicos de la trayectoria biográfico-política de Balaguer. Algunas respetables personalidades políticas del país han planteado que Balaguer fue una especie de intelectual brillante pero provinciano, que estuvo exclusivamente concentrado en los problemas nacionales. Es cierto que al igual que la mayoría de los miembros de su generación, dedicó sus principales energías a los problemas muy específicos de la realidad dominicana, pero sería un error asumir el criterio del provincianismo político de sus ideas. Al examinar su biografía política se puede apreciar que en la primera parte de su vida pública
Por diversas circunstancias, Balaguer tuvo una experiencia diplomática que le permitió formarse una idea bastante realista del debate político internacional de su época. Vivió la experiencia populista de Gaitán en Colombia y la incertidumbre político-crítica de ese momento. Conoció el México de la nacionalización del petróleo bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas y la España del ascenso de Franco al poder. En París pudo apreciar el surgimiento de un pensamiento y sistema totalitario que finalmente se adueñó de gran parte de Europa, el nazismo. Se relacionó con la Cuba de Batista, aunque no viviera esa experiencia como sí lo hizo el exilio antitrujillista con personalidades como Bosch, Pedro Mir o Juan Isidro Jiménez Grullón. Esto corre paralelo al hecho de que Balaguer alcanzó en París cierto conocimiento sobre economía política más allá de sus estudios jurídicos, al tiempo que desde su formación inicial en Santo Domingo y posteriormente en España, mantuvo todo el tiempo su interés por los temas literarios. Durante los años de la dictadura trujillista, Balaguer definió, digamos, tres campos de actividad y producción intelectual. El primero, que es el más importante, es el constituido por los textos ideológicos de corte político encaminados a la justificación del régimen. El segundo es el de los textos de naturaleza historiográfica, cuyo hilo articulador fue el nacionalismo, casi siempre compuesto por biografías de patriotas dominicanos, comenzando por el fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. El tercero está constituido por su producción poética y sus textos de crítica literaria. Tras la caída de la dictadura en el 61 hasta su derrota electoral en el 78 y los años en la oposición en la década de los 80, la producción ensayística de Balaguer quedó limitada a la reimpresión de trabajos publicados en el periodo previo y la publicación de compilaciones de discursos. Sin embargo, en esa época se publican algunos libros fundamentales. La Palabra Encadenada, que reúne artículos de viejos, pero también incluye un larguísimo ensayo donde Balaguer presenta su interpretación de lo que fue la dictadura. Su mejor, que a mi juicio es el mejor ensayo de análisis político de Balaguer. Se publica La Isla al Revés, publica Los Carpinteros y publica su autobiografía, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Ahora bien, durante la década de los 40 y la primera mitad de los 50, Balaguer se dedica a producir un conjunto de artículos y discursos en torno a la figura del dictador y la necesidad de su permanencia al frente del Estado. Años después, como les indicaba, tras su salida del gobierno en el 78, reúne varios de esos trabajos, siendo un texto señero el de La Palabra Encadenada, aunque se publicó un poco antes. A mi juicio, este es el mejor libro que en el plano político escribiera Balaguer en los años posteriores a la dictadura. No tanto por la valentía de su publicación a mediados de los 70, sino por dos asuntos fundamentales. En primer lugar, porque allí hace sin rubor una defensa inteligente del trujillismo como régimen político en el que le tocó actuar como una de las figuras intelectuales más relevantes, sobre todo en la última fase del régimen dictatorial. Balaguer no oculta el autoritarismo y despotismo del régimen, al tiempo que muestra su admiración por el estadista que a su juicio fue Trujillo. Con ello, en segundo lugar, propone en el fondo la defensa autoritaria de las reformas modernizadoras que trajo el régimen trujillista y el potencial de orden y estabilidad que impuso. De esta forma, con mucho tacto, rechaza la idea de la democracia como el tipo idóneo de régimen político que puede impulsar la modernización económica y producir el orden social, requisito del progreso, aunque en ningún momento la condena. Esto se aprecia de manera sistemática en el principal ensayo de la obra, escrito con posterioridad al resto de los artículos reunidos, los cuales redactó bajo la dictadura. Se trata de un análisis de la figura de Trujillo, ese es el principal ensayo. Se trata de un análisis de la figura de Trujillo en la historia nacional, donde se discute la tensión entre un conjunto de contradicciones o aporías, orden político y democracia, autoritarismo y reforma social, crimen de Estado y estabilidad política, concentración del poder y gestión de gobierno, entre otros aspectos. En La Palabra Encadenada
con elegancia, Balaguer llega incluso a racionalizar la idea del crimen político por razones de Estado. Y aunque critica el despotismo político del dictador, lo aprecia como una especie de inevitabilidad histórica e insiste en justificarlo a través de sus medidas reformadoras y progresistas. A partir del 78, Balaguer se vio obligado a moverse en una nueva realidad política que reconocía la competencia democrática como el marco legítimo para alcanzar el poder. En el 82 fue derrotado de nuevo por el PRD y lo aceptó, pero en el 86 su triunfo abrió otro surco político para la experiencia democrática. En la situación producida en el país tras el triunfo del PRD en el 78, puede sostenerse que Balaguer actuó simplemente como un político conservador, pero realista. Entre el 90 y 94, las acciones de Balaguer se manifestaron su vocación autoritaria, que negaba las reglas del juego planteadas por el canon democrático competitivo. Todo esto se vio claramente en el demostrado fraude de su partido en el 94. Ahora bien, el acuerdo del 94 dio otro rumbo a la democracia de partidos en el país, como ya de alguna forma argumenté, al romper el dique del bipartidismo en las elecciones del 96, consolidando una suerte de tripartidismo donde el PLD jugaba como el papel de bisagra. Al leer entonces la palabra encadenada, uno se pregunta cómo este hombre alguna vez tuvo una convicción democrática. A mi criterio, Balaguer nunca creyó en la posibilidad de la democracia como formación política estable que viabilizara el bien común. Aceptó la democracia como lo hizo Churchill en su época, el menos malo de los gobiernos malos. Esa es la democracia. Casi podría decirse que en su enfoque la democracia no era sino un ordenamiento político en el que los más imponen su voluntad a los mejores, con el agravante de que la mayoría claramente no sabe qué es el poder, ni mucho menos manejarlo. De ahí que se justificara la idea del liderazgo providencial como la salida a las incapacidades del modelo democrático para ejercer su gobernanza. Cualquiera que haya leído a Max Weber recordaría de alguna forma el planteamiento weberiano semejante al de Balaguer en ese contexto. Balaguer no era un aristócrata ni un oligarca que despreciara a las masas. Era un político realista que en el fondo despreciaba las oligarquías. A mi juicio, es esta tensión la que le permitió resolver en su práctica política y sobre todo en sus experiencias de gobierno el choque real entre el dominio de las élites y las necesidades de las masas. Como se aprecia, Balaguer no creía mucho en la democracia, aunque finalmente terminó aceptándola como un hecho político en sí mismo. En la palabra encadenada se muestra su rechazo al modelo democrático. En su famoso ensayo, El principio de la alternabilidad en la historia, a mi criterio la idea queda clara. Sostiene que si un gobernante da pruebas de que su ejercicio de gobierno es bueno y su gestión eficiente, no debe sacrificarse esta capacidad por el principio abstracto de la alternabilidad en el poder, como piensa Balaguer, como predica, el canon democrático. Cuando se publicó el artículo en plena dictadura, era evidente que el planteamiento era justificador del continuismo trujillista, pero por la forma en que el artículo está redactado, su argumentación se propone como una tesis general, la importancia de las figuras providenciales versus las instituciones democráticas. En el 75, cuando Balaguer volvió a publicar el artículo, incluyéndolo en el libro, su propósito fue evidente: justificar el continuismo, apoyar su crítica a la tesis democrática de la alternabilidad y abrirse camino no solo en la justificación de la reelección política que había impulsado, sino especialmente racionalizar bajo el mismo principio su pretensión de permanencia en el poder de cara a las elecciones. Aquí hay una parte relativa al destino que la voy a saltar porque ya está poniéndose esto demasiado largo y veo las caras preocupadas de esta prolífica audiencia virtual. Voy a tratar de sintetizar las ideas centrales de Balaguer. A lo largo de esta exposición hemos podido reconocer
cómo el pensamiento de Balaguer se encuentra envuelto en tensiones no resueltas, donde su eje articulador fue siempre la búsqueda del poder y el papel que en ese proceso puede y debe jugar el pensamiento. Pensar a Balaguer como hombre de ideas fuera de esas contradicciones internas impediría comprender sus escritos. A mi criterio, en esa perspectiva, reconocemos al menos 5 componentes de ese pensamiento, los que, según creo, permiten sintetizar el conjunto de su obra. El primer componente que debe destacarse es la idea del liderazgo mesiánico, como fuente redentora de la sociedad y sus problemas. En esa visión, la sociedad y en la perspectiva política, las masas constituyen siempre un ente subordinado, incapaz de generar iniciativas propias de autoliberación. Más aún, esa incapacidad demanda de la redención de un ente superior, jefe, caudillo o líder. Todo en este esquema queda subordinado y depende de la voluntad y fuerza del caudillo o jefe redentor. El segundo elemento es la idea de que en realidad las masas, como sujetos subordinados, siempre esperan la redención. El líder providencial tiene que esperar su momento. A partir de esta argumentación filosófico-política, Balaguer construye un andamiaje de argumentos para explicar y justificar la acción política como acto histórico, ayudar a la ejecución de una acción en el proceder pragmático o consolidar un determinado espacio de poder conquistado, objetivo central de todo ejercicio político desde Maquiavelo. Aquí aparece el Estado como el espacio donde se articula el proyecto redentor, a partir del cual se producen las condiciones que aseguran la cohesión de la sociedad y el orden político que debe ser su precondición. En este esquema, la sociedad siempre es una realidad subordinada, sometida al poder del Estado y dependiente de éste. Muy posiblemente por esta visión general de la política y del papel del Estado en la articulación de la sociedad, le fue fácil a Balaguer asumir la idea bonapartista de la compactación de un acuerdo político entre los principales actores empresariales, políticos y militares en 1966, en el que su figura pasó a constituir el punto de equilibrio del orden político surgido de ese acuerdo. En muchos sentidos, Balaguer teorizó la idea bonapartista, pero a través del filtro de su visión providencial de la política. Sin embargo, Balaguer siempre mantuvo un proceder realista y su cosmovisión del mundo y práctica política se ajustan a la mirada conservadora de la geopolítica. Esa mirada, sin embargo, nunca fue coherente. Por un lado, le permitió mantener una actitud sumisa y disciplinada frente al poder de Estados Unidos, lo que se manifestó en una defensa de la política anticomunista de la Guerra Fría y en su visión dócil en materia de inversión extranjera, comercio exterior y en general del desarrollo. Resulta paradójico que mientras en el plano geopolítico Balaguer asumió una subordinación pragmática frente a los norteamericanos, en lo interno mantuvo una ideología calificable de colonialismo insular frente a Haití. En ambos casos se trata del sostenimiento de una lógica de poder por dos vertientes diferentes, pero unificada. La subordinación geopolítica a Estados Unidos le permite compactar su modelo de dominación y apoyar un estilo de desarrollo dependiente de base agrominera e industrial. Por otro lado, su rechazo a Haití le ayudó a construir una ideología nacionalista que compactaba su dominio político sobre el conjunto de las clases del Estado-nación dominicano a través de un esquema de exclusión social de los inmigrantes procedentes del vecino del oeste. La figura de Balaguer atraviesa la segunda modernidad dominicana desde la muerte de Trujillo en el 61 hasta el inicio del siglo XXI. Figura providencial, controversial, rechazada por las oligarquías tradicionales en la destrujillización del país, terminó liderando la alternativa autoritaria exitosa que llegó al poder en el 66 tras la derrota de las fuerzas constitucionalistas. A partir de ese momento articuló un claro liderazgo autoritario que impuso un nuevo programa político y un modelo reformista de crecimiento a las élites que unos años antes lo rechazaron. Dicho modelo de desarrollo activó la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones y estimuló la creación
de una nueva élite empresarial. En toda esa trayectoria, Balaguer fue una suerte de líder bonapartista del campesinado y un caudillo indiscutible en las Fuerzas Armadas. El precio pagado fue la imposición de un modelo político inicialmente represivo, luego acentuadamente excluyente de la participación política de los actores democráticos, hasta finalmente ser vencido en el 78 por esas mismas fuerzas que su gobierno reprimió y excluyó. Su liderazgo, sin embargo, se mantuvo y logró reagrupar las fuerzas conservadoras en la oposición política desde el 78 hasta el 86. Con el apoyo del alto mando empresarial volvió al poder en el 86 por la vía democrática competitiva. A partir de ese momento, Balaguer devino en un líder de acentuado conservadurismo, pero ahora envuelto en un ropaje populista, unido a su permanente búsqueda del poder en el periodo que nos ocupa. En ese largo periplo terminó constituyéndose en la figura principal de la derecha política dominicana, culminando su carrera política en el 96, cuando transfirió el poder a Leonel Fernández del PLD, partido construido y liderado por su antagonista histórico, Juan Bosch. A partir de ahí, su liderazgo se transformó en una fuerza ideológica y cultural en la política dominicana, de forma tal que el proceder político del sistema de partidos quedó profundamente impregnado del etos conservador de Balaguer, que Balaguer cohesionó y dotó de sentido histórico y político. Indudablemente, Balaguer terminó constituyéndose en la figura emblemática, aunque controversial, de la derecha política dominicana moderna. Podría decirse que terminó siendo el ícono ideológico de una larga tradición autoritaria, aunque también impuso una mirada reformadora a las élites políticas, a partir de la cual se ha construido la política dominicana contemporánea, envuelta en un largo espectro populista y clientelista, en la que el Estado ha permanecido como el ogro filantrópico que ha impedido la afirmación de un ideal democrático de base ciudadana institucionalmente fundado. Muchas gracias. Magistral discurso del doctor Wilfredo Lozano. Muchas gracias por su importante disertación sobre uno de los líderes políticos conservador que más impactó la historia contemporánea de la República Dominicana, como ha expresado en su valioso discurso, que estará disponible en nuestro canal de YouTube, en la página portal de la Academia Dominicana de la Historia, y será publicado en nuestra revista Clio, órgano oficial de la Academia Dominicana de la Historia. Bien, vamos a pasar a un proceso de entrega de certificado, colocación del botón académico que le distingue como miembro correspondiente nacional a nuestro doctor Wilfredo Lozano. Antes de pasar a la entrega formal del certificado y del botón académico, yo quisiera que este acto no terminara para reiterar la felicitación de la Academia por el discurso que acabamos de escuchar del doctor Wilfredo Lozano. En los 90 años de historia que va a cumplir nuestra institución en el próximo mes de agosto, yo creo que este ha sido uno de los discursos más originales que se han pronunciado en la Academia, y lo cual nos complace que haya sido así. En primer lugar, porque, como todos hemos escuchado, es un discurso que tiene que ver con la historia más cercana a nuestro presente, que es la historia contemporánea, porque a nuestra institución, como Academia de Historia, no le es ajena ningún tema de la historia. Así como nosotros analizamos temas tan remotos como la sociedad taína, el periodo colonial,
el siglo XVII, XVIII, XIX, el XX, también nos interesan los temas cercanos al presente. Tal vez, como han dicho muchos teóricos de la historia, sea los temas que más les interesan a la sociedad dominicana porque son los asuntos que más cercanos han vivido y le conciernen. Y en segundo lugar, porque, como también todos acabamos de escuchar, es un tema que tiene que ver con una parte de la historia que de ordinario no se analiza, que es lo que los estudiosos llaman la historia de las ideas. Tradicionalmente, nosotros nos ocupamos de la historia política. Últimamente, en los últimos años, hemos visto muchos estudios de la historia económica, de la historia social, pero pocas veces tenemos la oportunidad de estudiar y ver un trabajo concerniente a la historia de las ideas. Tal vez, y eso habría que analizarlo más, la condición de la formación de Wilfredo Lozano como sociólogo lo lleva a incursionar mucho en estos asuntos. Pero para nosotros y para la academia es un tema sumamente importante porque abre el canal, el cauce para que contemplemos y analicemos un tema sumamente importante en nuestra historia. Como ya aquí se ha dicho, tendremos la oportunidad no solamente de verlo y escuchar el discurso, sino que ya la Junta Directiva en su reunión del pasado mes aprobó que este discurso se publique íntegro, porque él tuvo que sintetizar algunas partes del discurso, pero ya tendremos la oportunidad de poderlo leer en la revista Clio número 202, que corresponde al periodo julio-diciembre del año 2021 y que Dios mediante ya la tendremos en nuestras manos en el próximo mes de diciembre. Paso ahora a la entrega del certificado. El certificado dice así: Academia Dominicana de la Historia, 90 aniversario, 1931-2021. Certifica que Wilfredo Lozano fue elegido el 19 de noviembre de 2019 miembro correspondiente nacional en atención a sus méritos intelectuales, a su dedicación a los estudios históricos y a sus aportes al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se expide en Santo Domingo, Ciudad Primada de América, República Dominicana, el 9 de junio de 2021, fecha de su ingreso a la academia con el discurso sobre el tema Balaguer, reflexiones sobre el pensamiento conservador dominicano. José Checo, presidente; José Luis Sáez, de la Compañía de Jesús, secretario. Me complace, doctor Lozano, hacer la entrega formal de este certificado. Bueno, mírenlo. Sí. Muy bien. También le vamos a poner el botón académico color plateado, porque no se echa de plata, pero no pica, ¿no? que dice Academia Dominicana de la Historia, 1931, y el lema de la academia, Fiat Luz, que significa
que se haga la luz y la diosa Clio en el cetro del Muy botón. bien. Le pongo este botón consciente de que es una honra para la Academia recibirlo hoy como su miembro correspondiente nacional. Muchas gracias. Pasar adelante para tomarse la foto. Ah. Darle el certificado aquí. Aquí. Sí, de láctea. Listo. Bien, con la entrega del certificado y del PIN que le distinguen como miembro correspondiente nacional, hemos llegado a la parte final de este acto solemne. Agradecemos, como siempre, el apoyo que nos dan a la Academia Dominicana de la Historia, a los amigos y amigas que siempre nos siguen. Muchas gracias, tengan todos, y feliz resto del día.